claro que Cristo vino al mundo para salvar al ser humano. Era una labor difícil porque era una labor que la iba a realizar en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Algo más difícil todavía es que Él tenía que llamar a seres humanos para acompañarlo en la labor de la redención, en la predicación del Evangelio. Y esas personas necesitaban una gran preparación, necesitaban la educación necesaria para poder reflejar el carácter de Dios y llevar adelante la obra. En la lección de hoy vamos a estudiar cuáles fueron las enseñanzas principales que Jesús le dio a sus discípulos. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos nosotros. Hola, querido hermano, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Un placer estar aquí contigo para estudiar la lección de Escuela Sabática en perspectiva bíblica. Y tiene un poder muy grande este mensaje que estamos estudiando. Que el Señor nos ayude. ¿Oramos? Oremos. Amante Dios, te agradecemos por el mensaje de la Biblia. Te pedimos que al estudiar el verdadero poder podamos ser cautivados por la idea de ese poder verdadero. Que el enemigo no tenga poder sobre nosotros con las tergiversaciones y las manipulaciones de este mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 Cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, empezaron a suceder una cantidad de milagros, cosas maravillosas que los ayudaron a ellos precisamente a entender que cuando trataban con Jesús, trataban con una persona muy especial. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en Lucas, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Johnny, aquí hay varios puntos muy interesantes que tenemos que desglosar. Número uno, Dios escogió personas como Pedro. Pedro era un pescador, no solamente era un pescador, sino que era un personaje bastante interesante debido a su carácter explosivo. Sí, o sea que él hablaba siempre, él era el líder realmente de los 12 apóstoles. Y él siempre andaba metiendo la pata, siempre andaba metiéndose en algún problema, él siempre quería estar de primero, lo cual es algo bueno para nosotros, los que leemos estas historias en el Evangelio, porque nos habla acerca de que Jesús puede amar a personas con graves defectos de carácter como los que tenía Pedro. Pero entonces Pedro reaccionó: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Eso es parte de lo que nos gusta tanto de Pedro, esa espontaneidad, esa sinceridad. Pero entonces Jesús le dice: no temas porque de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Eso es un proceso de transformación. Y lo que le dice Jesús, lo que le dice Pedro a Jesús: apártate de mí, dice el texto que se lo dice abrazándole los pies. En otras palabras, apártate de mí, es como cúcame Pedro, pero no me cuques. Está aguantando a Jesús para no soltarlo y no lo deja ir. Al mismo tiempo le dice a Jesús que se aparte de él. Esa contradicción de términos muestra el carácter de Pedro y hace sus palabras entonces unas de humildad. De otra manera son palabras terribles, porque lo que le están diciendo es: yo soy el que tengo que producir mi salvación y hasta que yo no sea salvo, yo no vengo delante de ti, que tú eres el Salvador del mundo, que sería una contradicción de términos. Dios vino a obrar, a salvar a personas como Pedro,
Por eso tengo esperanza yo. Amén. Por eso tenemos esperanza todos, Johnny. Pero fíjate tú, este es un pescador que sabe muy bien su obra, su labor, su ocupación, pero él no sabe nada de pescar seres humanos. Él ni siquiera entiende qué es eso de pescar hombres. O sea que cuando Jesús le dice, te haré pescador de hombres, él se tiene que haber quedado pensando, ¿esto qué será? O sea que Jesús le está diciendo que él va a cambiar. Entonces se iguala el proceso de acercar a Cristo, aceptar a Jesús como Salvador y cambiar. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso se llama conversión. Y esa conversión se manifiesta de nuevo en el ejemplo del hermanito Pedro, abrazando los pies de Jesús, apretándolos contra su pecho y su cara, mientras él está postrado, porque no es de rodillas, aquí está tirado al piso, abrazando las pantorrillas de Jesús y diciéndole, vete de mí y apártate de mí, mientras lo abraza y lo pega a él. Y eso es aceptar la salvación. Así es que yo quiero estar diciéndole al Señor, Señor, gracias por aceptarme como pecador. Pero yo quiero ir a algo más profundo, Johnny, y es el tema de que, sí, es cierto que cuando nosotros aceptamos a Cristo nos estamos convirtiendo del pecado hacia Jesús, pero también es el hecho de que Jesús quiere cambiar el tipo de personas que nosotros somos. Amén. No salvarnos y dejarnos como estamos, sino transformarnos, santificarnos, pero ni siquiera estamos tratando aquí el tema de la santificación, estamos tratando el tema de que Pedro se iba a convertir en un instrumento de Jesús para salvar almas. O sea, la razón por la cual Jesús lo llamó a él es para que él fuera pescador de hombres. Correcto. Y posiblemente esa es la razón para la cual Jesús nos llama a todos nosotros. Sin lugar a dudas, Rafael, sin lugar a dudas. Para que trabajemos también en la pesca de seres humanos. La única obra importante en este planeta es la salvación de los seres humanos, que es la obra de Dios, es la misión de Dios. Y nosotros eso es lo que hacemos, es lo que nos toca hacer. Ok, ahora vamos a ir al libro de San Marcos, el capítulo 3, los versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Johnny, este pasaje donde dice para que estuvieran con él, trae a la mente esa relación que había entre maestro y discípulo, que claramente se ve aquí, pero también es la relación que hay entre el experto y el aprendiz. O sea que Jesús los llamó a ellos no para enviarlos a trabajar, sino para que estuvieran con él, para que caminaran con él. ¿Qué iba a suceder en esos 3 años y medio en los cuales los discípulos anduvieron con Jesús? Una transformación cabal y total. Y lo primero que hay que transformar es la economía en la mente de los apóstoles, que es los próximos versículos que vamos a ver y la perspectiva que vamos a captar. Esta economía de torcer las cosas, poner las patas para arriba, diciendo de manera vulgar, cambiando, tomando la media y volviéndola de adentro hacia afuera, sacando la media y volviéndola de adentro hacia afuera. Jesús cambia la economía del mundo y la hace en la iglesia de una forma de salvación, que es lo que vamos a estudiar ahora, y es la manera principal para poder ejecutar la obra de Dios. O sea que el proceso de los discípulos andar con Jesús por estos 3 años y medio, que es equivalente prácticamente a una licenciatura aquí en los Estados Unidos, es un proceso de ir aprendiendo por las enseñanzas de Jesús y el modelaje que hacía Jesús. O sea que él modelaba el comportamiento, las actitudes divinas. Ellos iban a aprender poco a poco. Y ya nosotros hemos estudiado bastante en el Evangelio cómo estos discípulos eran difíciles de aprender. A ellos les costaba, pero precisamente por eso quería Jesús que estuvieran con él para que aprendieran. Y una de esas lecciones que tenían que aprender la vamos a ver en San Mateo capítulo 8, los versículos 25 al 27. Versículo 25. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Bueno, Johnny, aquí es bastante fácil decir que una de las lecciones que Jesús quería enseñarle a los discípulos era que Él tenía poder. Ciertamente ellos tenían que aprender que Dios tiene poder. Y Jesús les enseñó generosamente que Él podía no solamente calmar la tempestad, sino que Él podía sanar enfermedades, devolver la vista a los ciegos, devolver la salud a los que tenían fiebres, e inclusive Jesús tenía el poder de resucitar los muertos. Pero eso no es todo lo que ellos aprendieron en este pasaje. Correcto. Sugiero, Rafael, y dime qué piensas, que el poder real estaba en el Jesús que vuelve la economía patas para arriba, que cambia las cosas de adentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando Jesús le dio la pesca maravillosa que se desbordan los peces en la historia primaria que estudiamos, allí se manifestó la economía de este mundo, que si tienes muchos peces y los vendes, tienes gran ganancia y tienes éxito. La economía de Dios no es así, pero Dios le mostró a los discípulos que Él entendía la economía de este mundo, que podía bregar en la economía de este mundo, trabajar con la economía de este mundo y tener éxito. Y de hecho la iglesia usa la economía de este mundo, tiene propiedades, tiene títulos universitarios, nos sometemos al Estado, etc. Pero el poder verdadero de la iglesia y del cristiano está en la economía de Dios. En esta historia, Rafael, el poder verdadero hubiera sido si los apóstoles hubieran entendido. Aquí está la tormenta que nos estamos destruyendo, que se acabe el mar, que se está moviendo todo, y está Jesús durmiendo. Si los apóstoles hubieran entendido el poder, se hubieran ido a acostar con Jesús. Pero, bueno, ellos podían ver en Jesús que Él descansaba, y lo que ellos interpretaron era que Él no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero Exacto. Tú dices que eso no es así. Esa no es el verdadero poder. Jesús manifestó lo que ellos esperaban, porque ellos no entendían, no llegaron al doctorado. Okay. Pero entonces déjame preguntarte, ¿por qué dormía Jesús? Porque Él tenía el poder. Porque a Jesús, si se hubiera hundido el barco, sale Él flotando. Si la tempestad le cae un rayo, se transforma en un rosal. El poder de Jesús no está en luchar en la manera de este mundo, en calmar la tempestad. El poder de Jesús está en que en la iglesia, en medio del problema, en medio del caos, Jesús duerme y la iglesia puede dormir junto con Él. Y no estoy hablando ahora de dormir sin trabajar como la parábola de las vírgenes. Estoy hablando de dormir cuando no podemos hacer nada y confiamos en el poder de Dios. Ahí está el poder verdadero. Ok, entonces déjame ver si yo entendí lo que tú estás diciendo, Johnny. Lo que tú estás diciendo es que podemos estar en medio de la tempestad, podemos estar en medio de graves problemas, de que nuestros ojos nos están diciendo hay un serio chance o posibilidad de que vas a ser destruido. Pero Jesús dormía porque Él dormía confiando en el Señor, que todo iba a estar bien. Entonces, lo que yo aprendo de allí, lo que debo de aprender, el verdadero poder es decir, aquí hay mucha tempestad, pero mi Dios ya venció a este mundo. Esto es el Daniel que, sabiendo que hay un decreto, que él podría no abrir la ventana y orar a Dios escondido. Pero él sabe y él entiende dónde está el poder verdadero. Por eso él abre la ventana y se arrodilla y él sabe que lo están viendo. Este es el Daniel que se mete al foso de los leones, y ese es el poder de Jesús, el poder verdadero. El poder verdadero no era evitar y matar a los enemigos de él. El poder verdadero era que Daniel entre y los leones son pequeños felinos. Entonces Jesús los llamó hombres de poca fe, precisamente porque ellos le tenían más temor a la tempestad que confianza al cuidado de Dios. Tenía más ansiedad de eliminar la tempestad que confianza en dormir recostados del pecho de Jesús. Ok. Bueno, entonces los discípulos tenían que aprender
muchas lecciones. Muchas de esas lecciones que Jesús le dio era acerca del poder de Dios. Dios no está limitado con las limitaciones que tiene el ser humano. Dios puede ponerse por encima de las leyes de la naturaleza y así lo hizo en muchas ocasiones. Pero esas no eran todas las lecciones que necesitaban aprender los discípulos. Vamos a ir ahora a San Mateo capítulo 8, versículo, déjenme ponerlo en pantalla primero. Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Versículo 33 dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Muy bien, Johnny. Entonces aquí tenemos el tema acerca de quién es el mayor. Esta no es la primera vez que nosotros vemos el tema del yo y la posición del yo con respecto a los demás en las Escrituras. Correcto. Si leemos bien las Escrituras, este es un tema antiguo. Este es un tema posiblemente que podemos llamar el pecado original. No el pecado original en el sentido de que eso fue lo que sucedió en el Edén, sino que lo que leemos en Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14, que ese fue el pecado que causó la caída de Lucifer. ¿Quién es el mayor? ¿Por qué los seres humanos tenemos ese problema sobre quién es el mayor? En la economía de este planeta se nos enseña que el que más títulos tiene, el que más dinero gana, el que más películas hace, el que canta más bonito, el que recibe más fama, el jugador que gana más gols, que introduce más gols, ese es el ganador, ese es el bueno, ese es el que tiene poder. Y Jesús nos dice, Rafael, y esta es la hermenéutica para entender lo de dormir en medio de la tormenta, es la misma idea, es la misma hermenéutica por debajo. Jesús nos dice, el poder no está en ser el CEO, en ser el jefe ejecutivo de la compañía, el que más dinero tiene, el astro de la película, el de la farándula, el famoso. El poder está en ser como un niño, pero no un niño cualquiera, sino un niño que está a los brazos de Jesús. Ahí está el poder. Bueno, yo iba a ir precisamente a ese tema, Johnny, el tema de que Jesús, para poder ilustrar a ellos, pero antes de decirlo, obviamente Jesús no se agradó con ese tema. Él les preguntó porque él sabía de qué estaban discutiendo y él quería precisamente que ellos aprendieran esta lección. No bastaba para ser discípulos de Jesús, no bastaba creer en el poder de Dios, tener fe en el poder de Dios. Hay que tener cierto carácter, cierto entendimiento, cierta actitud, el mismo corazón, el mismo pensar que hay en Cristo Jesús lo tenemos que tener nosotros. Y entonces Jesús quiere enseñarles que Él no ha llamado a nadie para ser el mayor, ni ha reunido una iglesia para ver quién surge como el más importante. Y entonces trae a ese niño. Y no es la primera vez que Él utiliza, o no fue la única vez que Él utilizó a un niño como un ejemplo de lo que debe ser un seguidor de Dios. Pero precisamente, ¿qué es lo que Dios ve, que Jesús ve en un niño que lo hace digno de ejemplo para nosotros los cristianos? Jesús ve en un niño la sinceridad, la transparencia y el deseo de estar con Él. Los niños querían acercarse a Jesús no para que multiplicara los panes y los peces, ni para que les sanara una enfermedad, sino porque tenían el placer de la presencia de Jesús, para que Él pusiera las manos sobre ellos y los bendijera. La relación, eso es lo más importante. Esa es la característica principal de los niños. Ellos le dan a Dios lo que Dios quiere.
Y eso lo podemos entender los que somos abuelos, los que somos padres, que tenemos el interés de escuchar a nuestros hijos, de saber que nuestros hijos y nuestras hijas quieren tener relación con nosotros. Esa es la felicidad de este planeta. Eso vale los millones de dólares, los trillones de euros, el dinero más importante del planeta, el petróleo y los barriles, todo lo que sea valioso, oro, plata, cobre y lo que sea. La sonrisa de un niño diciéndote, te amo. Nosotros tenemos ahora nietos y el nieto mayor, Alexander, por ser el mayor, es el que más habla. Estábamos en una comunicación a través del teléfono por lo que llaman FaceTime en el iPhone, que no hay ningún comercial acerca de esto aquí. Podía haber sido Skype o cualquier otro medio. Y él le dice a Alexander en inglés a la abuela, mamá, do you say ay, ay, ay? Que abuela, tú dices ay, 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 que los hispanos decimos ay, 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 ay. Y el niño se acordaba de eso. Y ahora que está en Texas y nosotros en California, donde él no escucha ay, 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 le dice a la abuela que le llama mamá, mamá, tú dices ay, ay, ay. Y la abuela le dice sí. Y después le dice, mamá, can you say ay, ay, ay? ¿Puedes tú decir ay, ay, ay? Y la abuela dice ay, 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 ay. Y él se muere de la risa. Eso vale millones de dólares en el banco. Eso es un niño. Ese niño quiere relación con la abuela, quiere relación conmigo. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso es lo que Jesús está buscando con nosotros. Él nos ha impresionado por obras maravillosas, por títulos, por grandes sermones. Él es impresionado por el deseo de un niño que le dice, can you say ay, ay, ay? ¿Puedes decir ay, ay, ay? Bueno, precisamente este tema, Johnny, es un tema importante para Jesús porque no es la única vez que Jesús habló con ellos acerca del tema de lo que hay en el corazón, de esa comparación, de ese aspirar a los primeros lugares. Y cuando la madre de Juan y Andrés le pidió a Jesús que hiciera que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda de él en el reino, Jesús vio que todavía tenía que aclarar ese tema y por lo tanto volvió a dar más explicaciones. Entonces vamos a ir al capítulo 20 de San Mateo, los versículos 25 al 28. Versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. Entonces, Johnny, Jesús quería que quedara bien claro. No seamos como la gente del mundo. El mundo nos da suficientes ejemplos de lo que es importante, de lo que llama la atención. Entre vosotros, entre nosotros, no debe ser así, sino que debemos de utilizar como nuestro modelo no a los astros del mundo, no a los peloteros y los cantantes y las reinas y los políticos y todas aquellas personas que tienen esa fama mundial, sino que nuestro punto de referencia debe ser Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Un servidor. No he venido para ser servido, sino para servir. Y aquí volvemos al mismo punto, que es el tema central de toda esta lección. La economía del cielo está basada en los niños, está basada en dormir en las tormentas, está basada en confiar en Dios en medio de lo que no tiene lógica, está basada en dar y no en recibir. La fama no es el que más manda, la fama es el que mejor sirve y que sirve calladito sin que se entere la mano derecha de lo que hizo la mano izquierda. Esa es la fama importante. Eso es lo que yo deseo hacer en la iglesia. Así deseas tú vivir. El corazón mío desea fama. El corazón mío desea que mis estudiantes hablen cosas bonitas de mí. Y leo las evaluaciones de los estudiantes, Rafael, y qué terror cuando hablan mal de uno. Le da terror. A mí me da terror porque pienso qué malo soy, no sirvo para nada. Y no estoy diciendo que eso es lo único que hablan los estudiantes, pero un pequeño comentario. Puede haber 10 que digan cosas maravillosas y uno que dice cosas malas, en eso pongo los ojos. Dios nos quiere hacer entender a nosotros, Johnny, cuando te dicen cosas malas,
Dale gracias a Dios porque tú fuiste llamado para ser servidor. La economía, volverla patas para arriba, ponerla de la manera correcta, de la manera celestial. Bueno, Johnny, entonces ese es el tema que muchas veces hemos mencionado aquí, el tema acerca de la cultura. Porque hay un choque de culturas. Cuando Jesús nos encuentra, nos llama a nosotros, nos encuentra en la cultura del mundo, donde hemos ido cultivando ciertas actitudes, hemos ido cultivando ciertas ideas, y cuando Jesús nos llama, entonces Él nos llama para comenzar ese proceso de transformación que Él comenzó con los discípulos. Vamos a andar con Jesús, no 3 años y medio, sino el resto de nuestras vidas, porque Jesús está siempre con nosotros. Pero durante ese tiempo, eso es un tiempo, Johnny, donde vamos a ir transformándonos, donde vamos a ir cambiando. Es como el progreso en un viaje. Cuando nosotros, por ejemplo, si estamos andando en el automóvil y estamos subiendo una colina y llegamos a la cima de la colina, podemos ver el resto de la distancia, o por lo menos hasta la próxima colina que tenemos que avanzar. La vida cristiana es crecer en Cristo, irnos transformando, ir adoptando en nuestro carácter el mismo carácter de Jesús, las actitudes de Jesús, el servicio que dio Jesús, y encontrar, porque poco a poco el Espíritu Santo nos va revelando, y eso es una revelación progresiva. Hoy no vemos lo que vamos a conocer acerca de nuestros defectos de carácter el año que viene. Hoy estamos viendo los que tenemos hoy en día, y Dios quiere que nosotros trabajemos sobre eso. Con la ayuda del Espíritu Santo transformemos nuestro corazón, nuestras actitudes, y entonces cuando superamos ese punto, Johnny, no hemos terminado. Apenas empezamos. Bueno, apenas nos estamos dando cuenta que tenemos otros aspectos de nuestro carácter que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que tenemos que progresar. Bien, apreciados hermanos, ya vamos llegando al final de la lección. Para la semana que viene tenemos el tema del gran conflicto y la iglesia primitiva. Vamos a estar hablando un poco acerca de cómo la iglesia naciente se enfrentó a ese tema de la rebelión. Y los invitamos para que nos acompañen también la próxima semana en el estudio de Perspectiva Bíblica. Dios les bendiga. Muchas gracias.